Buenos días, señores pensionistas, personas adultas mayores y público en general. Hoy día vamos a iniciar con un tema muy interesante, que es que son las enfermedades articulares en las personas adultas mayores. Es un tema muy importante porque es uno de los problemas más frecuentes que hay en el mundo, ¿no? Y vamos a iniciar hoy día, 26 de junio, con esta exposición, ¿ya? Vamos a empezar con las diapositivas para que ustedes puedan ver de qué se trata. Bien, las enfermedades articulares en personas adultas mayores, ¿no? Para entender esto tenemos que saber primero qué es una articulación. Una articulación es la conjunción, es la que concurren dos cartílagos de dos huesos, lubricados por un líquido sinovial. Y este líquido sinovial va a producir el movimiento, ¿no? Y evitar el desgaste. Si vemos acá, este es un hueso. Fíjense mi puntero en la parte de arriba de la lámina de abajo. Estamos viendo un hueso. Acá abajo otro hueso. Después el cartílago, que es el que cubre al hueso. De igual manera, acá también el cartílago. Esta membrana, media rojita, rosadita, es la membrana sinovial. Y este líquido es como el aceite, la bisagra, para las bisagras, ¿no? Entonces, este es el líquido sinovial. Entonces, este hueso con este hueso se mueven para dar movimiento a las articulaciones y este es el aceite. Esta es la cápsula articular, todo con la membrana sinovial. La membrana sinovial lo que hace es segregar líquido sinovial, produce líquido sinovial. De esa manera se mantiene la articulación. Bien, entonces volvemos a repetir, es la unión, la conjunción, no unión porque no están pegados, es la conjunción de dos huesos, ¿no? De los cartílagos de dos huesos, donde hay un líquido sinovial que sirve para doblar las articulaciones, para darle movimiento, y están cubiertos por la membrana sinovial, que es esta, y la cápsula sinovial o articular. Bien, estas articulaciones pueden sufrir algunos desgastes o enfermedades. Vamos a ver en este momento tres enfermedades, las más comunes. La artrosis o osteoartritis le llaman, el lumbago y la artritis reumatoidea o reumatoide, como gusten llamarles igual. Empezamos con la artrosis. La artrosis es un desgaste del cartílago articular, no del hueso. Primero es el cartílago, lo que forra el hueso para evitar de que se lesione el hueso. Entonces, el cartílago y produce dolor. Esta deformidad se produce por aumento de estar constantemente la articulación en movimiento. Produce rigidez e incapacidad funcional, es decir, se vuelve un poco rígido, duro o duele, entonces no se pueden hacer las actividades de la vida diaria como uno quisiera. En la columna cervical ocurre esto, ocurre también en el hombro, en la columna lumbar, la cadera, las manos, las rodillas, dedos de pies, donde hay una articulación puede producirse este desgaste del cartílago articular llamado artrosis. Ojo, desgaste, no es una cosa aparte que esté alterando el funcionamiento de la articulación, sino es el desgaste. ¿Cuál es la incidencia de la artrosis? Es decir, ¿qué tanto está la artrosis en el mundo? 43% de la población mundial la tienen, que son los mayores de 60 años o inclusive de los 50, porque es un desgaste, una enfermedad que aparece por desgaste conforme va pasando los años. Esta artrosis, el 52% son mujeres y el 30% son hombres. Y casi el 30, el 29%. Bien, el diagnóstico, aparte de los síntomas, es radiológico, ¿no?
De las personas de 50 a 64 años presentan el 70% artrosis de manos, 40% artrosis de pies, 10% artrosis de rodilla y 3% artrosis de cadera. Pero ustedes dirán, si yo sumo 70, 40 más 20 más 3 pasa el 100%. Lo que sucede es que hay 70% de artrosis en manos y además un porcentaje que no solamente lo tiene en manos, sino también lo tiene en pies, o lo tiene en rodillas o en caderas, o los cuatro juntos. Entonces, estos porcentajes son dirigidos a la artrosis por niveles. Pero eso no quiere decir que se tenga una sola artrosis en una sola articulación, sino son varias muchas veces articulaciones. Por eso esto. Y aquí vemos que esto es la línea interarticular, donde está el líquido sinovial. Este es un hueso, este es otro hueso y este es el cartílago. Y miren acá, un cartílago que se está pegando, casi está desapareciendo la línea articular. ¿Por qué? Porque ha desaparecido el cartílago y el hueso, esta cosa blanca, es inflamación, ¿no? Entonces, esta es la artrosis, ¿ya? Pero una inflamación que no compromete todo, sino simplemente el hueso, no compromete, digamos, la sinovial, no compromete la cápsula interna, nada, solamente el hueso. Por eso es que no hay inflamación en las coyunturas, así llamamos a las articulaciones muchas veces, ¿no? Bien, ¿cuáles son los factores intrínsecos, es decir, de la misma persona, los factores de riesgo de artrosis? Primero dijimos la edad. Conforme vamos avanzando en años, nuestra articulación se va desgastando, ¿no? Acá está más desgastada. El sexo femenino es la predominante, o sea, más frecuentemente en sexo femenino, generalmente una proporción de 2 a 1, ¿no? El acortamiento de miembro. Muchas veces nosotros, no muchas veces no, sino siempre, casi siempre, nosotros tenemos la longitud de las articulaciones, no exactas. Se puede tolerar hasta 0.5 centímetros, o sea, medio centímetro de diferencia, un miembro más largo que el otro o un miembro más corto que el otro, como quiera verse, ¿no? Pero eso está dentro de lo normal. Hay personas que nacen y tienen un poquito más de 0.5, entonces eso hace que la persona camine, ¿no? Medio rengo y se va gastando a las articulaciones porque el caminar no es parejo. Entonces comienza a sufrir la cadera, la columna, básicamente, ¿no? También, después de un traumatismo, cuando hay acortamiento de cadera, también comienzan a desgastarse mayormente por el lado donde va el mayor peso del cuerpo. Y también la condromalacia, que es una enfermedad del cartílago en la cual el cartílago se forma con una serie de deficiencias, de tal manera que el cartílago es más friable, se gasta mucho más rápido que normalmente, porque el cartílago tiene que ser duro, ¿no? Entonces, ese es otro factor de riesgo intrínseco que depende de la persona, o sea, en sí misma. Ahora, los factores extrínsecos son aquellos factores que dependen de factores externos también, ¿no? Como, por ejemplo, estos factores de riesgo de la artrosis, el cargar peso, las enfermedades ocupacionales, no solamente los carretilleros, sino los que cargan ladrillos, los que llevan bolsa de saco de cemento, las señoras que cargan 2 bolsazas en el mercado, que suben cerros, etcétera. Sí hay desgaste de articulaciones que después sale con el paso de los años, comienza a cobrar factura el estilo, el modo de vida, ¿no? También tenemos el estrés, es un factor principal para la artrosis. ¿Por qué? Porque el estrés hace que los músculos se pongan duros, se agarroten y peguen más las articulaciones, que al momento de dar movimiento se desgastan con mayor celeridad. Los accidentes, ¿no? Una fractura de cadera, una amputación, sí, el miembro que queda va a recibir el mayor peso y por lo tanto un mayor desgaste por ese lado, ¿no? La obesidad es como si uno estuviera caminando con bolsa de cemento, va desgastando las articulaciones, ¿no?
La artritis también, que es una enfermedad inflamatoria, no es de desgaste, sino inflamatoria, también desgasta y van produciendo, ¿no? Este tipo de desgaste y compromiso del hueso. Las malas posiciones también son, no la mala posición, sino la lordosis, la escoliosis y la cifosis, ¿no? En este caso, la lordosis, la escoliosis y la cifosis, ¿no? Entonces, estas desviaciones de columna también van a producir desgaste más en determinadas áreas donde hay mayor inclinación o mayor curvatura que con el peso se van, digamos, desgastando, ¿no? Eh, Después vemos que las fases de la artrosis en el cartílago, ¿qué pasa? Primero, la artrosis tiene tres grandes tiempos. El primero, se ablanda la articulación, se vuelve frágil el cartílago de la articulación, ¿no? Del hueso. Entonces, con el, con el uso se va ablandando, se va volviendo frágil el cartílago, quebradizo, pierde elasticidad y capacidad de amortiguación. En una segunda etapa, se adelgaza porque se va desgastando. Se va desapareciendo el cartílago en zonas, dejando al hueso sin protección. Y en una tercera etapa, las zonas están ya desprotegidas, ya se gastó el cartílago. Rozan el hueso uno con otro, produciendo dolor, rigidez, porque la, los músculos se agarrotan y se vuelven rígidos, deformación de la articulación y pérdida de movilidad, ¿no? Esto acompañado de, el signo más importante es el dolor acá, en la tercera etapa. ¿Cuáles son los síntomas de la artrosis? Primero, entumecimiento matutino. Muchas personas me dicen, doctor, yo hace 3 años tengo un problema. ¿Qué edad tiene señora o señor? 55, 60 años. ¿Y qué pasa? Amanece mis manos entumecidas, agarrotadas, duras, hasta medias hinchadas, diría yo, pero no veo la hinchazón. Pero además me duele y no puedo agarrar muy bien los utensilios. ¿Qué hago? Me froto y comienzo a hacer ejercicio, se va calentando la articulación y desaparece y después estoy normal. Pero todos los días cuando me despierto me ocurre eso. Síntoma de artrosis, entumecimiento matutino. El dolor es leve o moderado. También aparece la rigidez, disminución de la movilidad. Antes me rascaba la espalda, ahora me rasco el cuello. Ya no puedo ir más atrás. ¿Por qué? Porque la articulación del hombro, ¿no?, se desgasta. O de repente me podía agachar y no puedo agacharme bien. O podía agarrar los objetos y ahora no puedo. A veces hay disminución de fuerza muscular y disminuye la movilidad. A veces una taza llena no puedo y antes lo podía. Entonces, estamos hablando de los síntomas de la artrosis. Cuando examina uno la articulación en la artrosis, vemos deformidad de la articulación, como vemos acá. La articulación, estos nudillos de las manos se deforman. Igual se forma un nudillo en la rodilla que la deforma muchas veces, ¿no? Una aparece más hinchada, pero sin inflamación, o sea, una hinchazón dura, fría. Aparecen también los nódulos, cuando uno comienza a doblar la articulación, sobre todo en la rodilla es más frecuente, en las manos también, pero más claro se escucha en las rodillas, donde al doblar la rodilla uno pone la mano encima de la rodilla, la dobla y siente crujido y a veces chasquido, chocan las articulaciones y como si uno estuviera, digamos, agarrando arena, comienza a sentir una sensación de arena, de arenisca, de estar, cuando doblan la articulación, eso se llama crepitación. Entonces, eso significa que el hueso, que el cartílago ya se gastó, que está chocando con el hueso y comienza a deformarse. En las manos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, se deforman. Entonces, se forman unos nódulos en
en la mano, en la articulación distal, la que está, la primera falange. Eso se llaman nódulos de Everdeen. Y cuando estos nódulos agarran la articulación media de los dedos, se llama nodos de Bouchard. Y hay una disminución de la flexibilidad de las manos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Primero, analgésicos. Se utiliza mucho el paracetamol. Antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno, el celecoxib, eterocoxib, es decir, AINES y COX-2. Los condroprotectores, como por ejemplo el ácido condroitín sulfúrico, la glucosamina, el ácido hialurónico, también el colágeno. ¿Por qué los condroprotectores? Porque las articulaciones están compuestas por mucho ácido condroitín sulfúrico, por mucha glucosamina, ácido hialurónico y colágeno. Entonces, son medicamentos que van a ir a fortalecer la lámina del hueso, de la articulación, ¿no? Entonces, después hay una terapia interarticular con baños, infiltraciones. Ese es el tratamiento farmacológico. Pero hay un tratamiento no farmacológico que depende de nosotros mismos. Primero, cambios en el estilo de vida. De una vida sedentaria, pasar a una vida más activa. Las caminatas. Pero no unas caminatas, dice, pero doctor, yo, ¿para qué voy a caminar más? Si voy al mercado, regreso al mercado con mi bulto, subo escalera, llevando la ropa para atender a la azotea. ¿Y estas caminatas, para qué más? No, una cosa son caminatas y otra cosa son ejercicios. Perdón, desgaste y otra cosa son ejercicios. Las caminatas, sin hacer ninguna actividad que no estén dirigidas a nada, sino a caminar, a tomar aire con la mente, ¿no?, disipada, ese es ejercicio. Cuando la caminata es realizada con peso o una actividad dirigida a algo, eso es desgaste. Entonces, hay diferencia entre el ejercicio, entre las caminatas, ¿no? Entre el ejercicio dirigido y el ejercicio no dirigido. El ejercicio no dirigido es ejercicio. El ejercicio dirigido es desgaste. Entonces, esos son dos tipos de cosas que tenemos que diferenciar mucho. Después, hay ejercicios isométricos y ejercicios isotónicos. Isométricos son los que van a dar movilidad a la articulación. Y los ejercicios isotónicos lo que le van a dar fuerza a la articulación, fuerza muscular para la articulación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ejercicios isométricos del cuello, del hombro, del codo, de las muñecas, de las manos, de la columna vertebral, de la cadera, de las rodillas, de los tobillos y también de los dedos del pie. Entonces, los ejercicios para mantener bien las articulaciones tienen que ser dos, isométricos e isotónicos. Cuando la inflamación, cuando la articulación está adolorida, hay que hacer ejercicios isométricos. ¿Cómo son los ejercicios isométricos? Por ejemplo, si me miran ustedes en el cuadrado chiquitito donde aparezco, ¿no? Quiero hacer ejercicios isométricos del cuello, porque cada vez que volteo, crack, crack, me suena. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a dar vueltas la cabeza. No mucho porque si no me mareo. Este movimiento para un lado y después para el otro lado, ese movimiento circular de la cabeza, constituyen ejercicios isométricos para mantener la flexibilidad de la articulación. Si quiero hacer ejercicios isométricos del hombro, comienzo entonces a mover el hombro, ¿no? Comienzo a mover el hombro para un lado, para otro lado, para arriba, hacia abajo, movimientos circulares, etc. Si quiero hacer movimientos de la columna, comienzo a mover en círculo. Después para un lado, para otro lado, para adelante, para atrás, etc. Son ejercicios isométricos. Así por cada segmento uno puede hacer un ejercicio para evitar que estas articulaciones se desgasten. Entonces, esos ejercicios isométricos, ejercicios donde uno está disipado,
son ejercicios buenos para la articulación. Otros ejercicios para la articulación son los ejercicios isotónicos. Entonces, si dijimos, quiero hacer igual por todas las articulaciones del organismo, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer ejercicios isométricos, hablamos de dar los movimientos circulares sin peso. Pero si quiero hacer ejercicios isotónicos del cuello, agarro, miro al frente y volteo rápidamente y fuertemente hacia la derecha, ¿no? 1, 1, 1. A la izquierda, 2, 2, 2. Esos son ejercicios isotónicos porque están moviendo los músculos del cuello. Entonces, quiero hacer ejercicios isotónicos de los hombros, de las muñecas y de los codos. Comienzo a tirar puñetes al aire, fuerte, fuerte, fuerte. Después, contra la pared, comienzo a hacer fuerza contra la pared. Entonces son para mantener la fuerza muscular, porque si no hay fuerza muscular, los movimientos también disminuyen. Entonces, son estos ejercicios los que nos van a servir para mantener nuestra articulación. Ese es el tratamiento no farmacológico. ¿Cuándo se hacen estos ejercicios isotónicos? Cuando no hay dolor. Cuando hay dolor, ejercicios isométricos, y cuando no hay dolor, los dos ejercicios, isométricos y isotónicos. Otro cambio en el estilo de vida no solamente es las caminatas, sino también la natación. ¿Por qué la natación? Porque en el agua la presión es cero y los movimientos articulares se producen con mayor facilidad y sin desgaste. Entonces la presión en el agua es cero. Por eso es que la natación es muy importante para las personas con problemas de artrosis, de artritis, problemas articulares en general. Y lo otro es, dentro de nuestro cambio de estilo de vida, está también contar con ejercicios terapéuticos guiados por un profesional en fisioterapia y que también merece que nos den baños de luz, etcétera, cuando ya hay dolor. ¿Cuáles son los beneficios de este tratamiento no farmacológico? Primero, mejora la fortaleza ósea y muscular, ¿ya? Mejora los movimientos articulares, la fuerza también. Alivia la rigidez, porque el músculo ya no se pone rígido, sino está más suave, está relajado y uno puede hacer los movimientos con mayor facilidad que cuando el músculo está rígido y que produce desgaste. Entonces, cuando, vuelvo a repetir, uno hace un ejercicio dirigido, cargar peso, entonces, o estoy haciendo ejercicio pero teniendo un problema pensando, hay contracción muscular y eso ya es desgaste, no es ejercicio. Por eso no se recomienda hacer ejercicio cuando uno está con problemas, está tenso. Tiene que relajarse, serenarse y hacer sus actividades. Si no puedo, una pastillita, un relajante muscular y comienzo a hacer mis ejercicios. Otro beneficio, que no solamente alivia la rigidez, sino que también reduce el dolor. ¿Cuáles son las recomendaciones para la artrosis, este desgaste articular? Primero, caminar de 10 a 25 minutos al día por terreno llano o montar bicicleta. Es recomendable para la artrosis de rodilla, que se llama gonartrosis, y la artrosis de columna, que se llama la coxartrosis. También las articulaciones de las manos, de los codos y los hombros, que son los que están en movimiento constante cuando maneja una bicicleta. No realizar ejercicios que causen dolor, porque al revés, si uno hace un ejercicio y le da dolor y tiene artrosis, inmediatamente le va a producir más dolor. Si hay dolor, guardar reposo por 2 a 3 días con su tratamiento medicamentoso, de terapia física, etc. Entonces, en cuanto al tratamiento de la artrosis, se utilizan muchas pastillas, ¿no? Que van a calmar el dolor y bajar la inflamación. ¿Cuáles son estos? A la cabeza, el paracetamol. Y los AINES, ibuprofeno, podemos dar Celecoxib, etcétera, ¿no? Y sus baños de luz son el tratamiento. Pero entre las pastillas siempre están los altálgicos, los antiinflamatorios. ¿Okay? Otra enfermedad frecuente es el lumbago. ¿Qué es el lumbago? Es un trastorno doloroso agudo que afecta a la región de la columna lumbar, que es la zona inferior
de la columna, como acá en la foto estamos viendo a la señora que se está agarrando la cintura, ¿no? Y está preocupada porque el dolor y también tensa porque el dolor es fuerte, ¿no? Que le impide realizar sus actividades de la vida diaria, es decir, caminar, hacer sus cosas, ¿no? Entonces, esto es ocasionado por una lesión en un músculo, ya sea un músculo que se distiende por un mal movimiento o en un ligamento. Las articulaciones también tienen sus ligamentos que están unidos a los músculos, ¿no? Entonces, cuando hay un esguince, se estira, por ejemplo, en el tobillo, se dobla el tobillo, o uno voltea y, y está, digamos, hace un movimiento fuerte o cargando un peso, o al bajar la vereda, uno piensa que tiene una altura y no se da cuenta y es más alta la vereda y da un paso en falso, inmediatamente hay una distensión del músculo o una distancia, el esguince de un ligamento. Y al principio a veces no nos puede doler, de repente en la tarde, en la noche comienza a dolernos la columna fuerte. ¿Por qué? Porque dimos un paso en falso, ¿no? Entonces, este dolor puede durar días hasta semanas. ¿Cuál es la incidencia, el impacto social del lumbago? Aunque parezca mentira, yo mismo me sorprendí, porque veo las incidencias de muchos países, nuestro país, y saco un promedio. Entonces, alrededor del 70-80%, inclusive hay eh, países donde figura el 90%, dice, de la población en general, ha tenido en su vida un episodio de lumbalgia, de dolor de columna. ¿Qué otro impacto? Hay una restricción de la movilidad y una discapacidad a largo plazo. Si las lumbalgias son seguidas, es una persona que va a ser discapacitada en la parte final de su vida, disminuyendo su calidad de vida, ¿no? El 15% son lumbalgias crónicas. Las lumbalgias agudas son aquellas donde, por ejemplo, las señoras lavan la ropa o lavan las cosas en las cocinas y muchas veces el caño está un poco más bajo de su talla y se agachan y comienzan a lavar todo ok. En el momento que se van a parar, un dolor en la columna porque han estado agachadas en mala posición probablemente, ¿no? O cargando peso las ollas, lavándolas, y cuando se paran o se ponen derechas, inmediatamente aparece el dolor de columna. ¿Quién no ha tenido un dolor de columna por una mala posición, por ejemplo? Entonces, esas son las lumbalgias agudas por pisar en falso, por estar mucho tiempo en la computadora, ¿no? Y yo después de esta transmisión voy a tener que frotarme la columna, creo. El 15% son lumbalgias crónicas. ¿Por qué? Porque la lumbalgia crónica es el dolor de la columna, ¿no? De la parte de la cintura, pero por otras causas. Por ejemplo, una causa infecciosa, una artritis de columna, etcétera, ya por enfermedades. El 15% son lumbalgias crónicas debidas a enfermedades. Y crónica se llama a una enfermedad que dura mucho tiempo y puede no tener cura si no se controla nada más, ¿no? Es la segunda causa, la lumbalgia, de discapacidad laboral general, por detrás de las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, en las personas jóvenes con lumbalgia aguda o con lumbalgia crónica por una enfermedad, son la segunda causa de discapacidad laboral, ¿no? Y que genera muchas veces descansos médicos, ¿no? La primera son las infecciones respiratorias. Estamos hablando a nivel de mundo. ¿Cuáles son los síntomas del lumbago? Aquí está este dolor en la figura, se grafica, ¿no? Sigan el puntero, ¿no? Esta mano que está agarrando esta parte de la cintura. Dolor en la región lumbar, que puede irradiarse a la nalga y a los miembros, al miembro inferior afectado, ¿no? Hay una rigidez en la espalda, contractura refleja de músculos paravertebrales, es decir, la persona se ladea hacia un lado
para calmar el dolor. Eso se llama posición antálgica. Y en la radiografía uno ve una columna que está doblada hacia un lado, ¿no? Y los músculos paravertebrales que no se ven, pero que se insinúan como, digamos, contracturados. Entonces, el ojo muy entrenado del radiólogo puede, digamos, darse cuenta de que hay contractura muscular, a pesar que a simple vista no se ve, pero estos ojos entrenados sí dicen, hay, por eso que informan, ¿no? Resistencia muscular, ¿no? Del lado afectado. Y esto produce impotencia funcional. ¿Qué cosa es impotencia funcional? Es la incapacidad de realizar mis actividades de la vida diaria. Dificultad para pararse derecho, posición antálgica, ya lo dijimos. ¿Cuáles son las causas del lumbago? Acá. Esto es importante. La forma como uno debe cargar peso. Para cargar peso uno tiene que acercarse al objeto que uno va a levantar, ponerse en cuclillas y con las manos pararse simultáneamente cargando el peso. O sea, un peso de 25 kilos, ¿no? En el esfuerzo la columna sufre como si estuviera cargando 75 kilos, es decir, 3 veces más. Pero si uno carga el peso en mala posición, se agacha, no está en cuclillas, sino con las piernas extendidas, en ese momento este peso de 25 kilos aumenta 9 veces más, 375 kilos. Este es el peso que sufre la columna. Por eso es importante saber cargar peso, para no desgastar la columna y no producir lumbagos. Otras causas de lumbago son las alteraciones de la columna vertebral, la cifosis, la alteración de la columna cervical que produce joroba, la escoliosis, que es la desviación de la columna vertebral hacia la izquierda o hacia la derecha, la lordosis, ¿no? Son esas personas que son bien espigaditas, que tienen mucha cinturita, y ahí es donde carga el peso. Y con el paso de los años aparece la lumbalgia por lordosis, son las personas quebraditas. La inactividad también produce lumbago. ¿Por qué? Porque uno está inactivo, una vida sedentaria, quiere correr, inmediatamente el peso mayor está en la cintura, en las rodillas, y hay dolor, porque estamos forzando una articulación que no está bien aceitada, digamos así, ¿no? La posición, una mala posición, ¿no? Cuando uno no pega la silla, digamos, al escritorio, entonces se encurva más de lo normal y esa mala posición produce lumbalgias, ¿no? Dolor de caderas también. Entonces, una posición adecuada para escribir, para manejar la laptop, etcétera, es importante. Otras causas de lumbago son los accidentes que han dejado, ya dijimos, un miembro de repente más corto que el otro, o que los pesos van dirigidos más hacia un lado que otro por el propio traumatismo, digamos. Si me golpeo una pierna, una rodilla, el peso, si es la derecha, va a ir a la izquierda porque voy a procurar no pisar por ese lado porque me duele. Entonces la aorta articulación es la que sufre todo el peso. Si esta lesión dura más tiempo de lo necesario, entonces la columna va a estar sufriendo, la rodilla, ¿no? En la articulación del hombro, la mano, si hay muletas, etcétera, ¿no? Y la otra causa del lumbago es el estrés. El estrés que en estos momentos ya deben ser es 4, porque se aúna el estrés de la cuarentena y de la generación de ingresos, ¿no? Entonces, eso produce una contracción de los músculos y si hay lesiones en la columna va a producir un dolor en la columna, ¿no? Entonces, produciéndose el famoso lumbago. Otras causas del lumbago, fractura de la médula en los accidentes, las hernias del disco, es decir,
las articulaciones tienen su cartílago también de las vértebras, ¿no? Y entonces, a veces, por un mal movimiento, por un traumatismo, se mueve un poquito una vértebra y presiona las raíces nerviosas que salen. Entonces, eso se llama hernia del disco y duele, porque está presionando los nervios. La artritis, que es la inflamación de la articulación, ahora vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? La artrosis que estamos hablando, el desgaste de los cartílagos articulares. Las fracturas por osteoporosis, sobre todo de la columna vertebral, ¿no? La osteoporosis, que es el hueso poroso, eh, se achica, se achata y también presionan los nervios, produciendo dolor de cintura. El cáncer lumbar también, que va horadando las vértebras. El espasmo muscular, ¿no? Un mal movimiento o de repente estamos con el cuerpo caliente, salimos fuera, ¿no? O de repente nos ha ocurrido muchas veces. Estamos en la playa y salimos de la habitación de la casa, corremos y hemos estado tomando una gaseosa heladita o salimos de la ducha, ¿no? Nos hemos duchado con agua caliente y salimos de frente, corremos y de frente el chapuzón y el dolor intenso. ¿Por qué? Porque se contrajo el músculo, contra el espasmo muscular. Otras causas del lumbago son las enfermedades que están dentro del 15% de estas enfermedades crónicas, ¿no? Excepto el embarazo, que vamos a ver. La psoriasis, ¿no? Que es una enfermedad en la cual hay una alteración de la reproducción celular de la piel, ¿no? Y también de los cartílagos. Entonces produce también artrosis. El absceso, la osteomielitis, el mal de Pot producen también lumbagos. O sea, la psoriasis, un lumbago, ¿no? Por desgaste articular, absceso, la osteomielitis que se va comiendo el hueso, ¿no? El mal de Pot, que también es una infección que se come el hueso, pero de origen tuberculoso, que se aloja en la columna. Entonces, es un poco raro, pero no es infrecuente tampoco, ¿eh? A veces en zonas vemos mal de Pot, en zonas geográficas digo, ¿no? Infección renal, también las infecciones renales, los cálculos renales producen dolor lumbar referido, una lumbalgia, ¿no? Y también el embarazo, porque cada feto, cada bebé aumenta entre 7 a 9 kilos el peso de una mujer embarazada, ¿no? Entonces eso hace que la columna duela, ¿no? Y entonces vemos muchas veces personas embarazadas, ¿qué hacen? Aumentan su base de sustentación, es decir, separan las piernas, ponen sus manos en la cintura tiradas hacia atrás y comienzan a caminar. ¿Por qué? Porque duele la columna, duele las articulaciones también, ¿no? Eh, no es, pero también hay otro dolor articular que no es lumbago, sino es los dolores de las caderas. ¿Por qué? Porque la hormona relaxina está separando las caderas para dar peso, ¿no? Al bebé, ¿no? Para el volumen. Bien. Tratamiento de la lumbalgia. Antálgicos y antiinflamatorios, ¿no? A la cabeza, paracetamol, ya dijimos, y después los AINES, que son medicamentos que son no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, como por ejemplo el celecoxib, el letercoxib, etc. Eh, las, este, las compresas frío-calor son importantes para el tratamiento de la lumbalgia. Ese es en la fase aguda. Reposo de 3 a 4 días si duele mucho. La terapia física. Y finalmente, si esa lumbalgia es por compresión de una vértebra, tiene que haber cirugía para descomprimir esa vértebra y ese nervio que está presionándose, ¿no? Bien, ese es en casos muy especiales.
El tratamiento de la lumbalgia también es importante. El tratamiento de las afecciones previas, por ejemplo, de la hernia del disco que presiona las raíces nerviosas. El tratamiento de la artritis y de la artrosis, ¿no? El tratamiento para el espasmo muscular, con antiespasmódicos, relajantes musculares, más que todo relajantes musculares. La psoriasis con medicamentos para controlar la psoriasis porque también agarran cartílago, ¿no? El tratamiento antituberculoso para el mal de Pot, ¿no? El tratamiento y muchas veces la cirugía, ¿no? O la litotitrasis para los cálculos renales y el tratamiento con antibiótico terapia para el tratamiento de la infección urinaria. Todos estos tratamientos van dirigidos a disminuir entre todos los síntomas, en este caso la lumbalgia, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tener para mejorar la lumbalgia? Primero, levantar bien los objetos, es decir, si vamos a levantar un peso del suelo, inclinar las rodillas en cuclillas y después subir levantando el peso. La corrección postural, las malas posturas, corrección de las malas posturas. Los ejercicios isométricos en un principio y después los isotónicos, es decir, para movimientos de articulaciones y después para fortalecer los músculos. El uso de ortéticos también. Si me duele la cintura, tengo que ponerme mi corset, ¿no? Para evitar el dolor, el movimiento de más. Combatir el estrés para que los músculos no se contraigan y presionen más las vértebras o las caderas o los brazos o los hombros, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver, en último lugar ya hablamos sobre la artrosis, la lumbalgia y vamos a hablar sobre la artritis reumatoidea o reumatoide. La artritis reumatoide se produce cuando el sistema inmunitario ataca la membrana sinovial, que es el revestimiento de la articulación y que va a producir el líquido sinovial. Entonces, síganme por favor, acá está el puntero y vamos a ver esta articulación primera, ¿no? Que es una articulación saludable. Miren el hueso, esta parte clara es el cartílago, esta membrana rosadita es la membrana sinovial, ¿no? Y esta es la cápsula sinovial o cápsula articular, que va a cubrir toda la articulación, ¿no? En la artrosis hay un desgaste de esto, del cartílago. En cambio acá hay un ataque a esta membrana sinovial inflamándola. Un ataque de probablemente autoanticuerpos, es decir, sustancias que defienden al organismo pero que no reconocen a las propias células del organismo, en este caso de la célula sinovial, de la membrana sinovial, las células que conforman la membrana sinovial, inflamándola. Entonces, esta inflamación muchas veces corre hasta el cartílago, lo destruye y comienza a agarrar hueso, pero hueso inflamado. Esta es la artritis. La inflamación resultante engrosa esta membrana, como estamos viendo acá, ¿no? Que antes era así, casi imperceptible, delgadita, la hace gruesa, ¿no? Destruyendo, acá comienza la destrucción de los cartílagos, ¿no? Acá donde están viendo estos dientecitos al costado, ¿no? Y comienza a horadar el hueso también. Esa es la artritis reumatoide, totalmente diferente a la artrosis, ¿no? ¿Cuál es el impacto social y psicológico de la artritis reumatoidea? ¿Cuál es el impacto social? ¿No? Discapacidad moderada al segundo año de diagnóstico y discapacidad severa a los 10 años, alterando su vida de relación. El 30% de pacientes son incapaces de trabajar al 10º año ya. Pueden ser incapaces de ejecutar roles sociales, ya no salen mucho por el dolor,
¿no? Se sienten mal y dicen, ¿para qué voy a ir si voy a estar dando pena? Además me siento mal y no va a estar, no me voy a divertir y voy a valorarle la reunión a los demás, ¿no? El tratamiento es costoso de la artritis reumatoidea porque todo lo que esto implica que vamos a ver, ¿no? La artritis es 3 veces más frecuente, las fracturas, más frecuente que las fracturas de cadera. Y el sentimiento de desamparo y estrés psicológico por progresiva dependencia, porque cada vez duele más y tiene que depender de las otras personas. Y la mortalidad es mayor que la población en general, porque como agarra la cápsula sinovial, las articulaciones, sobre todo los cartílagos articulares, también puede coger la del corazón, ¿no? Puede coger la capa que envuelve los ventrículos y agarrar la parte muscular del corazón, ¿no? Entonces, eso se llama miocarditis también. Entonces, no solamente ataca las articulaciones esqueléticas, sino las otras articulaciones del organismo, como las válvulas cardíacas, por ejemplo, ¿no? La artritis reumatoide, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas? Primero, tenemos que tener en cuenta que la afección es bilateral. Generalmente, si es en un codo, en el otro codo también. El calor es otro síntoma. ¿Por qué? Porque quema. Al revés de la artrosis, que no quema, duele pero no quema. En cambio, aquí quema, duele y está rojo. O sea, uno se da cuenta que es una artritis por la que la articulación está roja. Duele, quema, ¿no? Y se inflama tumor, se inflama. Entonces, calor, dolor, rubor y tumor son los signos de flogosis que nosotros conocemos en medicina. A su vez, hay una rigidez. Ahora, si esta artritis reumatoidea con sequedad de ojo, ¿no? Y de boca, entonces estamos hablando del síndrome de Sjögren, ¿no? Es una artritis reumatoidea más sequedad del ojo y de la boca, de la garganta. Muchas veces pueden cursar también con uretritis, es decir, ardor al orinar, ¿no? Eso se llama el síndrome de Sjögren, que es una variedad de la artritis reumatoidea, que también la causa es desconocida, igual que la artritis reumatoidea. Entonces, esos son los síntomas. Las pruebas de laboratorio y de procedimientos en este caso para la artritis reumatoidea son los análisis de sangre, donde hay un factor reumatoideo que sale positivo, y los anticuerpos antipeptídicos cíclicos citrulinados. Eso les pongo, que se llama anti-PCC. Les pongo porque hoy en día, para dar diagnóstico, es la segunda prueba, que es más específica, los anticuerpos antipeptídicos cíclicos citrulinados, anti-PCC. ¿Por qué? Porque el factor reumatoideo, hay artritis con factor reumatoideo negativo también, ¿no? Entonces, cuando sale positivo es artritis reumatoidea, pero cuando sale negativo no necesariamente. Por eso tenemos que hacer esta segunda prueba, el anti-PCC. La proteína C reactiva, que es una proteína en sangre que mide el grado de inflamación, también sale positiva. La velocidad de sedimentación, que cómo se sedimenta el glóbulo rojo, cuánto tiempo termina en llegar al fondo, está aumentado en la artritis reumatoidea. Otras pruebas ya no son en sangre, sino en radiografía. La radiografía de las articulaciones muestra claramente la imagen de la artritis reumatoidea, es decir, un desgaste articular con inflamación de la articulación. Ultrasonido o resonancia magnética articular, que también es otra prueba que nos va a verificar la artritis reumatoidea cuando hay dudas, ¿no? Y finalmente el análisis del líquido sinovial, que nos arroja muchos leucocitos, muchos grados inflamatorios, muchas células inflamatorias en este líquido sinovial, que es el aceite que va a lubricar las articulaciones. El tratamiento de la artritis reumatoidea. Utilizamos medicinas, utilizamos terapia física, utilizamos ejercicio, utilizamos educación y utilizamos cirugía si es necesario, ¿no?
Dentro del tratamiento medicamentoso, las medicinas, a la cabeza, para la artritis reumatoidea, es la aspirina, el ácido acetil salicílico, pero no a 100 miligramos, o a 81 miligramos, o a 125 miligramos, que se utilizan para evitar la formación de coágulos, para prevenir los infartos. No, a esa dosis no funciona. La aspirina tiene un factor eminentemente antiinflamatorio y antálgico, es decir, baja la inflamación y el dolor, ¿no? Con la aspirina a 500 miligramos y se toma cada 8 horas. O sea, son 1500 miligramos. A diferencia de que cuando aparece la aspirina, su efecto anticoagulante, que es a 100 miligramos, es decir, 15 veces menos, aparece el efecto antitrombótico, anticoagulante de la aspirina. Imagínense, la aspirina tiene dos efectos, a pequeña dosis un efecto y a grande dosis otro efecto. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Otro medicamento es el ibuprofeno, ¿no? Que tiene un poder más antiinflamatorio que antálgico. El naproxeno igual y el celecoxib. Y hay otros medicamentos más, ¿no? Como el diclofenaco, el tramadol, etcétera. Otro tipo de medicamentos que utiliza ya no son los salicilatos con la aspirina y los AINES, ¿no? Sino también los medicamentos corticoideos, es decir, la prednisona, la dexametasona, que tienen un poder netamente antiinflamatorio y secundariamente calman el dolor al bajar la inflamación, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos subiendo. Se empieza con la aspirina, si sigue el dolor, vamos pasando por los AINES, pasamos por los corticoides, hasta que llegamos a los netamente antirreumáticos, como son el metrotexato, que se utiliza también para diferentes tipos de cánceres, para inhibir la reproducción celular. La leflunomida, que también es otro medicamento que se utiliza para la artritis, ¿no? La hidroxicloroquina, que es un antipalúdico que se está utilizando también para el COVID-19, la hidroxicloroquina, ¿no? Que es una sustancia derivada de la quinina, y la quinina es otra sustancia derivada del árbol de la quina. Y el árbol de la quina es un árbol netamente peruano que inclusive está en nuestro escudo nacional. Sin embargo, la cloroquina nos ha salvado de muchas pandemias. La del paludismo se utiliza también para otro tipo para la artritis y también se utiliza para la psoriasis, para las enfermedades inmunológicas. Otro medicamento es la sulfasalacina también, ¿no? Para la artritis reumatoidea. Ese es en cuanto a parte del arsenal, lo más frecuente para artritis reumatoidea, porque hay otros medicamentos que se utilizan sobre todo para el cáncer, que se utiliza ya en pacientes que son refractarios a esta gama de medicamentos, ¿no? Pero el tratamiento médico tiene que complementarse con tratamiento de terapia física, la fisioterapia. Entonces, la fisioterapia, primero, es importante, que consta de estimulación eléctrica y los baños de calor frío, el uso de férulas, el uso de ortopédicos y también de ejercicios, ¿no? Fisioterapia, con frotaciones, etc. En último lugar, cuando ya todo esto no surte efecto o cuando ya hay deformidad de la articulación, inclusive produciendo mano en garra, hay que extirpar la cápsula sinovial, la capa sinovial, ¿no? Y si no, quitar la articulación y poner una prótesis. Son los casos últimos, la cirugía, ¿no? De cadera y de rodilla, de manos también hay, para todas las articulaciones, ¿no? Hay estirpamiento tanto de la cápsula sinovial como de la articulación total, de acuerdo a la gravedad. ¿Cuáles son las recomendaciones para personas con artritis reumatoidea? Primero, reducir los episodios de estrés, porque contraen los músculos y si la articulación está inflamada al contraer los músculos,
presionan y, digamos, tratan de contraer y pegar las articulaciones que están inflamadas y producen más dolor. Evitar movimientos repetitivos de la articulación, sobre todo de las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque este movimiento repetitivo inflama más la articulación. Evitar hacer fuerza con las manos, por ejemplo, abrir una gaseosa, una persona con artritis reumatoidea de manos, que le duele las articulaciones y va a tratar de abrir una, una, una botella, ya sea sacando corcho o de repente girando para sacar la tapa rosca, entonces va a producir también sentarse recto, ¿no? Es muy bueno la postura, evitar doblar mucho tiempo la espalda y el cuello. Dormir de 8 a 10 horas diarias. Las personas que no duermen bien también hace contracción muscular y por tanto aproximación de las articulaciones y dolor. Baño matutino de agua caliente para reducir la rigidez o el agarrotamiento de la articulación. Ejercicio físico suave. No hacer deportes de contacto físico, ¿no? Hay que caminar o nadar. El calzado suave, punta ancha, empeine alto. Y ese calzado tiene que ser de cuero tipo guante, ¿no? Evitar el sobrepeso siguiendo una dieta saludable, a predominio de verduras, frutas y proteínas de origen vegetal. Evitar las carnes, evitar las harinas y los azúcares. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la artritis reumatoidea y la artrosis? La artrosis primero es más frecuente que la artritis reumatoidea. En segundo lugar, si esta es una articulación normal, fíjense en la primera articulación de la figura, ¿no? Vemos el hueso, su cartílago, su línea interarticular, significa que no están pegados, pero sí muy próximos, con su aceite, que es el líquido sinovial, su membrana sinovial, y su cartílago articular, que son las capas que van a rodear la articulación. En una osteoartrosis o artrosis, ¿qué hay? Desgaste de este tejido, ¿no? Que es, digamos, la articulación que va a forrar el hueso, ¿no? Acá se ha desgastado. ¿Cómo se llama esto? El cartílago articular. Entonces el cartílago articular se ha desgastado y ya está haciendo contacto con el mismo hueso. Y por eso es que produce dolor. Una inflamación muy leve, pero del hueso, ¿no? Por eso produce dolor. En cambio, mire acá la artritis, el último dibujo. La cápsula sinovial, la membrana sinovial se ha engrosado, bien inflamada, hay una destrucción, porque destruye la membrana sinovial, destruye hueso, cartílago, todo, destruye, deforma la articulación. Entonces vamos a recapitular, la artrosis, rigidez y dolor leve, acá, porque los músculos se ponen rígidos, como digamos, evitando el mayor dolor. Deformidad sin inflamación. Mejora con el reposo. El desgaste es una enfermedad por desgaste de cartílago y ataca a mayores de 40 años porque es más de desgaste. O personas menores pero que realizan deportes, digamos, competitivos con mayor desgaste de articulaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el codo del tenista, los tenistas, los futbolistas, las rodillas, ¿no? Los tobillos. En cambio, la artritis reumatoidea se caracteriza por un dolor intenso. El dolor es muy fuerte. Deformidad inflamatoria. Se deforma la articulación. Empeora con el reposo, hincones en el reposo, hinca, punza, late. Duele muy fuerte. Ataca la membrana sinovial, o sea, no es una enfermedad por desgaste, sino es una enfermedad por inflamación, porque hay autoanticuerpos que tratan de destruir la misma célula corporal. Los anticuerpos, que son defensas, desconocen al mismo tejido del organismo y se van contra ellos.
Entonces ataca la membrana sinovial y ocurre en mayores de 20 años. Cuando esta artritis es en menores de 20 años, se llama la artritis reumatoidea juvenil o enfermedad de Still, que es bien raro, pero también no lo he puesto porque es bien raro, no la enfermedad de Still, pero ocurre. Y finalmente, quisiera cerrar este compartir de conocimientos con ustedes con un pensamiento que me pareció muy importante y que por eso lo traigo a colación. Dice, una solución, todas las crisis tienen tres cosas. Una solución creativa. Hay que buscar solución, todo tiene solución. Una fecha de vencimiento, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y una lección para tu vida. Mientras esto ocurre, no salgas, quédate en casa. El problema es de que ahorita van a salir todos porque la presión económica de las empresas y todo es muy fuerte. Y todos necesitan trabajar. O mueren de COVID o mueren de hambre. Pero en este escenario, las personas mayores somos más susceptibles. Somos el grupo más vulnerable, el grupo de riesgo. Y por lo tanto, si todos salen, tú no salgas. Es una actitud de sobrevivencia. No se olviden de marcar me gusta si esta charlas les gustó y compartirla si es que lo consideran de utilidad. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a tomar nuestro vasito de agua mientras empiezan las preguntas. Muy bien. Esperamos vuestras preguntas para poder conversar. A ver, buenos días, Germán. ¿Qué nos tenemos acá? Aquí Hilda Elise Vargas Velázquez nos consultaba al inicio de la transmisión, ya comenzando la charla. Nos dice, ¿qué inyección para el dolor de artrosis me recomiendas? Ya que el Celecoxib es muy lento. Ya, ¿Qué inyección para el dolor de la artrosis me recomiendas? ya. El mismo Celecoxib hay en inyectables, en solución inyectable. El diclofenaco puede ser también otra solución. Hay inyecciones de tramal también, ¿no? Hay otras inyecciones analgésicas en el mercado que son muy buenas. Y yo recomiendo generalmente el diclofenaco, que es lo más frecuente. Si el dolor es más intenso, pasamos digamos, al tramadol, ¿no? Eh, tenemos inyecciones de piroxicam también. Entonces, son importantes para calmar un dolor intenso. Pero es raro que una artrosis duela tanto. De repente esa artrosis está comprimiendo un nervio. Si la artrosis de columna, digamos, ¿no? O la artrosis de manos que está comprimiendo por algo o motivos un nerviecito, entonces sí duele, ¿no? Pero no por la misma artrosis, sino por las consecuencias, por la, digamos, compresión radicular de la raíz nerviosa, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pero hay que complementarlo con terapia física también, ¿no? No todo es medicamento, ¿eh? Y después esos ejercicios, frotarse las articulaciones, ¿no? Hacer ejercicio con frotación articular. Primero se frota y después hace el ejercicio, como el jugador que entra a la cancha. Primero se frota y después hace ejercicio, porque si no se agarrota, ¿no? Gracias, Hilda, por tu pregunta. Sí. Repito la pregunta, aquí me dicen que no se llegó a escuchar muy bien. La pregunta fue, nos estaba consultando sobre qué inyección le recomiendas para el dolor de artrosis, ya que el Celecoxib era muy lento para ella. Por eso le digo, si eso es, el dolor es muy lento, que diga, la acción es muy lento, las inyecciones de diclofenaco, las inyecciones de tramadol, ¿no? Le estoy diciendo, puede ser las otras
inyecciones de antálgico, inclusive utilizan la pirazolona, que es para la fiebre, pero también es para el dolor. Entonces, sí hay inyecciones. Ujú. Perfecto. Aquí Marta Ríos nos dice, nos consulta si la mayoría de jóvenes que trabajan en la computadora todo el día, más adelante tendrán problemas con la columna, ¿qué precaución deben tomar? Claro, ¿no? Cuando hay una mala posición, sobre todo, ¿no? Lo que tienen que hacer primero es una posición correcta, la silla pegada al escritorio, ¿no? Y la computadora, digamos, a una distancia de acuerdo a su talla, donde ustedes puedan ver bien, pero la columna tiene que estar recta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, son masajes desestresantes, porque cuando uno está en la computadora, si está en trabajo y está apurado porque tiene que entregar un informe urgente, hay contractura muscular y eso sale después, se levanta un dolor de cintura y no solamente la cintura, duelen los glúteos, duelen la cadera, ¿no? Las pantorrillas, entonces todo eso ocasiona la columna por contractura muscular también. Entonces frotaciones, una adecuada postura y procurar relajarse. ¿Mm? Perfecto. Aquí María Antonieta Rey Toledo nos dice, gracias doctor, muy interesante. Entonces, ¿debemos tomar glucosamina de por vida o qué otras vitaminas debemos tomar como prevención para evitar la inflamación? Ya. Yo soy médico, como ustedes saben, pero a pesar de ser médico, no me gusta recetar muchas medicinas en personas mayores, por los efectos secundarios, porque muchas veces el riñón no funciona bien, no detoxifica el hígado bien. Y una cosa que siempre he visto, ¿no? Las personas, mientras más edad tienen, ¿verdad que necesitan más de medicina porque tienen más enfermedades? Una persona mayor tiene de 60 años tiene de 4 a 5 enfermedades como promedio y que pueden necesitar medicación. Pero la contraparte es, siempre le digo, no se pacienticen. No todo es medicina. Hay actividades, formas de paliar, de bajar, de evitar las enfermedades. Entonces, la glucosamina, si bien es cierto, es bueno para la artrosis, yo recomiendo darla cuando se tiene, no como prevención. La prevención de la artrosis es una buena posición, no cargar peso, ¿no? Hacer ejercicios, no desgaste, sino ejercicios sin carga emocional, ejercicios no dirigidos, etcétera. Esas son, y sobre todo evitar el estrés para no contraer los músculos. Hacer esos ejercicios isométricos y isotónicos, al cuello, para los hombros isométricos e isotónicos, ¿no? Haciendo fuerza, etcétera. Entonces, ese tipo de prevención es mucho más importante que las pastillas, ¿no? Eso de que me tomo vitamina para acá, me tomo la glucosamina, me tomo una serie de medicamentos para prevenir, para evitar, etcétera, y después me preocupo porque no tomé la pastilla o porque no me alcanza el bolsillo. Eh, Hay medidas más importantes y mejores que las pastillas. La glucosamina, el controltín sulfúrico, todos esos medicamentos son cuando ya hay un grado de artrosis para reponer, ¿no? Entonces, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Si tomamos muchas medicinas y tenemos las cantidades normales, lo va a eliminar el organismo por gusto y vamos a congestionar el hígado y los riñones para eliminar la medicina. Pero no nos va a hacer efecto. Entonces, es importante tener este concepto. Por favor, no se pacienticen. El tratamiento lo da el médico cuando sea necesario. ¿Ok? Entonces, eh, no pretendo ser muy fuerte en las apreciaciones, pero es importante. La pacientización es bien frecuente en personas mayores, porque necesitan más, sí, correcto, necesitamos más, pero no por eso vamos a centrar nuestras vidas en las medicinas. Son importantes, pero tienen que usarse en el momento oportuno
cuando sea necesario. ¿Ok? Ujú. Perfecto. Aquí nos consulta Orfelinda Delgado Cisneros. Ella nos dice, cuando se fracturó la rótula en tres, Ujú. una persona de 40 años que tiene poca rehabilitación, lleva clavos, ¿no? Debido a esta fractura, ¿qué se le aconseja? ¿Recupera el líquido sinovial? Dependiendo. Si anularon la articulación y pusieron una prótesis, no va a recuperar el líquido porque ya no la tiene. Ya le sacaron la cápsula sinovial, le sacaron todo. Si han puesto cerclaje y hay, digamos, la membrana sinovial, solamente la han cortado, han arreglado, puesto el cerclaje, después han cerrado, esa membrana sinovial sola se recupera y vuelve a formar el líquido sinovial. Eso no es problema. ¿Ya? Sí, se recupera. Perfecto. Graciela Salazar nos dice, doctor, ¿la tortícolis está comprendido dentro de la artrosis o artritis reumatoidea? No, la tortícolis no es una mioclonía, una contractura muscular, no mioclonía, sino una contractura muscular. El músculo se contrae, se agarrota como un calambre fuerte, ¿debido a qué? A que ha habido un cambio brusco de temperatura o un movimiento rápido anormal, digamos, que ha hecho que el músculo se contracture como forma de defensa, se ha inflamado, ¿no? Entonces, generalmente la tortícolis da cuando hay un cambio brusco de temperatura y nos agarra en el cuello. Y entonces esto se pone duro. ¿Para qué? Para evitar, como todo está inflamado, el menor movimiento, para como una barrera de defensa. Conforme vaya bajando, va a ir calmando la tortícolis. O sea, la tortícolis es una contractura muscular, ¿no? Podemos equipararlo más bien a una lumbalgia, o sea, es un dolor en vez de la columna, es en la parte cervical, ¿ya? Ujú, perfecto, doctor. Aquí Carmen Chung nos consulta. Buenos días, doctor. Tengo artrosis en los dedos de la mano. Se me están deformando. Sí, ¿Puedo pintar, tocar guitarra? claro. Haga sus frotaciones, sus ejercicios, y qué mejor ejercicio que el tocar la guitarra, el poner las notas, estar rasgando, es muy bueno, salvo que haya dolor. Cuando hay dolor, ahí sí, tome su pastillita cuando hay dolor, antiinflamatoria, de repose 2 o 3 días y cuando se sienta mejor, vuélvalo a hacer. Y más suave. El ejercicio cesa cuando aparece el dolor. Si no, siga usted y va a mejorar. Ruth Vega Valverde nos consulta si ir al gimnasio afecta a una persona con artrosis. Una de las medidas de prevención de artrosis es casualmente, dijimos, los ejercicios, ¿no? Entonces, es preventivo. Mientras esos ejercicios no sean muy fuertes, mientras esos ejercicios no causen dolor, mientras esos ejercicios sean para disipar, son muy buenos. Pero si ese ejercicio es cargar pesas y aparece el dolor o hay desgaste de articulaciones y por eso comienza a doler o suena crack, crack, entonces evitar ese tipo. Los ejercicios son isométricos generalmente, isotónicos pero corporales, no el cargar peso o los deportes de contacto, eso no, pero sí los ejercicios como tales son muy buenos para la prevención de la artrosis, del lumbago, de todas las enfermedades articulares. Perfecto. Salomé Larriba Velázquez nos dice que tiene los meniscos destrozados. Ella quiere saber si puede hacer ejercicios. Mira, Salomé, si es que tienes los de meniscos destrozados, vas a tener probabilidad de caerte, ¿no? Entonces, porque a veces la rodilla juega y se va en falso.
Y si estás subiendo o bajando escaleras, entonces puedes tener problemas. Vas a hacer ejercicios, pero isométricos o isotónicos en cama, ¿no? Contra la pared o de repente moviéndolos, pero caminando, haciendo ejercicios es peligroso, te puedes caer porque te pueden falsear, porque el ligamento no está, digamos, asegurando que el movimiento articular sea sin problemas. Cuando los meniscos fallan, los ligamentos fallan, entonces se produce el movimiento y como la cápsula y los ligamentos, todos no están bien ajustados, se puede salir, ¿no? Entonces, eso ocurre en la rodilla y carga peso, te puedes caer, es evitar. Pero sí Mm. los otros ejercicios que son pasivos, ¿no? En cama, mover las articulaciones, ese es excelente. Antonio Alfredo Aguirre Moreno nos dice, doctor, a mí me duele la pierna, siento que tengo un hielo seco. ¿Qué podría tomar? Gracias. Ya. Si te duele la pierna, dependiendo, si el dolor es muy intenso, un antálgico simple, ¿no? Que puede ser un paracetamol, ibuprofeno, etc. Si no es muy intenso, frotación y ejercicios, nada más. ¿Mm? José Briceño Obando nos dice, doctor, buen día, mi papá amanece con dolor en la mano, no pudiendo cerrarla. Es mayormente un dolor muy fuerte en las noches. Ya. Mira, José, depende de cómo estén las articulaciones de tu papá. Si tú le miras las manos que te dice de que parecen duras, esa es artrosis. Pero si aparte ves esas articulaciones que queman, ¿no? Porque tanto la artrosis como la artritis duelen las articulaciones. La diferencia es de que ese dolor muy intenso ya no es por artrosis, es por otro problema, ¿no? Además, ¿cuál es la diferencia? Que las dos articulaciones, tanto en artritis como artrosis, se inflaman, se deforman. No se inflaman, se deforman. En la artrosis, esta deformación no es roja, no quema. En la artritis, esta deformación quema y está roja, o sea, está inflamada. Acá no hay inflamación, acá hay deformación y dolor. Acá hay deformación con inflamación. Y si acá el dolor es muy intenso, entonces estamos hablando de una artritis con una artrosis combinada. Ahora, si el dolor es intenso, sin signo de fluosis, es decir, que no quema y no está roja, puede haber pinzamiento también de nervio. Entonces, habría que examinar bien para ver de que no es una artrosis sola, sino hay otro componente ahí. ¿Ok? Ujú. Julia Sabina Álvarez nos escribe, doctor, muy interesante su charla. Tengo artrosis y me apliqué plasma. ¿Es bueno? No sé con qué finalidad te pusiste el plasma, porque el plasma no te va a restituir cartílago. Eh, Hay que tener mucho cuidado, a veces consultar un médico especialista es bueno. Si te han puesto plasma es que porque de repente ese dolor articular no es artrosis, no es artritis, sino es de acuerdo a una enfermedad inmunológica que amerite el plasma. Entonces habría que eh, precisar bien el diagnóstico, pero por artrosis nunca se da plasma. No se necesita, no hay razón de ser, no va a mejorar nada porque no va a alterar ninguno de las causas que producen artrosis. Ujú. Jorge Gonzalo Jiménez Delso nos consulta si la artrosis es hereditaria. A ver, no es hereditaria, pero hay cierta condición familiar, ¿no? Muy débil también, ¿ah? Cuando uno busca personas, familias con artrosis, van a encontrar, pero muchos decimos, de repente es incidencia familiar. Pero si uno pregunta los estilos de vida, esa familia tiene un estilo de vida
que va a generar artrosis tarde o temprano, por el estilo de vida, pero no porque sea hereditario, ¿no? Por ejemplo, un señor que es carpintero, su papá ha sido carpintero, su abuelo es carpintero y paran dándole. ¿Tiene que hacer artrosis? Sí, por el mismo oficio que se está pasando de generación en generación. Que el padre fue futbolista, el hijo futbolista, el nieto futbolista o que practica fútbol. Entonces, también. Entonces, eso puede dar una falsa idea de que es, digamos, hereditario. Entonces, se ve que es una predisposición familiar, de repente por la naturaleza del cartílago, pero es muy débil. No se puede, digamos, decir a ciencia cierta, salvo que haya exámenes específicos de todas las generaciones para determinar, ¿no? Lo cual eh, no es estadísticamente significativo. Lo más significativo es de que de familia tenemos costumbres, roles sociales que vamos pasando de generación en generación, y no solamente la artrosis, sino una serie de enfermedades. Personas que están acostumbradas a comer chancho los domingos con sus tamalitos, ¿no? Y tienen colesterol. Y de familia en familia, todo, de generación en generación, todo el tiempo han utilizado eso. Entonces, a veces los estilos de vida de las familias hacen que las enfermedades se pasen de generación en generación. Sin embargo, hacemos los estudios genotipos, o sea, ya viendo el gen, entonces, y no encontramos esto, sino son los estilos de vida los que están produciendo las enfermedades. Ujú. Violeta Acero Sánchez nos consulta, doctor, buenos días. ¿Los aeróbicos son buenos para la artrosis? Sí, muy buenos, ¿no? Los aeróbicos son ejercicios eminentemente isométricos. Entonces, mejoran la flexibilidad de la articulación, ¿no? Incidiendo inclusive en la precisión del movimiento. Es importante. Ujú. Ana Berta Yacán Poma nos consulta si la bursitis se logra recuperar. Sí, la bursitis es una inflamación de la cápsula, sin que sea artritis, ¿no? Gracias por la pregunta. Entonces, la bursitis no es muy frecuente, pero está dentro de las enfermedades articulares, periarticulares, o sea, la bursa de la sinovial, de la capa que cubre la articulación, no la misma articulación. Entonces, hay inflamaciones, muchas veces por mal movimiento, por infecciones, eh, por traumatismos, etcétera, ¿no? Entonces, la bursitis, sí, es inflamación de la bursa, es decir, de la bolsa articular, es de la cápsula articular, ¿no? Y que produce también dolores musculares cuando se insertan los tendones en el hombro, por ejemplo. Entonces hay una entidad que se llama el síndrome de hombro doloroso, que no calma con medicamentos, ¿no? Pero vía oral, digamos. Pero sí hay una técnica médica que es la infiltración con un corticoide, un antálgico, de frente a la cápsula articular y como por arte de magia calma el dolor, ¿no? Entonces, eso es el síndrome de hombro doloroso y que se calma con infiltración. Es Ujú. un tipo de bursitis. Margarita Flores nos consulta si el colágeno hidrolizado es bueno para la artritis. ¿Cuánto tiempo se debe tomar? Gracias por su respuesta. Ya. El colágeno es más para la artrosis. La artritis, acuérdense que es una inflamación de la cápsula sinovial, ¿no? El colágeno puede ayudar, pero a reparar, no a mejorar, no a sanar, no a desinflamar. Entonces, el tratamiento con colágeno en pacientes que tienen destrucción de cartílago, una fase avanzada en artritis avanzada. Entonces, sí es un tratamiento y que puede durar mucho tiempo, ¿no? Pueden ser años, pueden ser meses, dependiendo a la mejoría del paciente. Ujú. Teresa Ochoa nos escribe, a veces se me adormece la pierna izquierda.
No estoy segura si es por la hernia que tengo en un disco o por mala circulación. No puedo tomar antiinflamatorios. Ujú. Sufro de reflujo. Ya. El dolor a la pierna, si hay una discopatía, entonces sí va a haber compresión del nervio y se va a irradiar hacia la pierna, en este caso izquierda, ¿no? Entonces, eh, corresponde a antiinflamatorios para bajar, no para el dolor, porque muchas veces si el dolor es intenso, sí, para un antálgico, pero si no, es un antiinflamatorio, tipo ibuprofeno, naproxeno es uno de los antiinflamatorios. El efecto secundario de estos medicamentos es la gastritis, entonces es preferible tomarlos después de, de alimentos. Y si no, si tiene úlcera, por ejemplo, y hay dolor, hay inflamación de articulación, podemos tomar la aspirina, pero con un recubrimiento, ¿no? De cápsulas. Tiene un nombre específico eso para los pacientes que tienen úlcera porque no se disuelve en el estómago, sino en el intestino. Y entra en el antiinflamatorio y es muy bueno, ¿no? Eh, Eso es básicamente el tratamiento. Ujú. Marta Ríos nos dice, doctor, en la mano derecha el dedo medio no lo puedo doblar. Me duele. Lo tengo que hacer con la otra mano. Siento que me suena. ¿Qué debo hacer? Ya, ese sonar es crujido, puede hacer chasquido, eso es una artrosis, una frotación, ¿no? Frotarse bien y ya hay endurecimiento, hay dolor, entonces tomar antiinflamatorios, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, celecoxib, ese tipo pero después de alimentos por, como les digo, los efectos secundarios de gastritis y o úlcera, ¿no? A ver, aquí María Antonieta Rey Toledo nos consulta, doctor, ¿se restituye el cartílago? A ver, cuando nosotros damos tratamiento en pacientes sintomáticos con desgaste de articulación, casualmente el tratamiento con controprotectores es importante ahí, cuando ya hay desgaste. Cuando no hay desgaste no se puede tomar preventivo porque no va a reparar nada. Pero cuando hay desgaste, sí, los controprotectores, ¿no? El condroitín sulfúrico, ¿cómo se llama eh, el ácido controitín sulfúrico es muy importante para restituir el cartílago, ¿no? El controitín. El cartílago de tiburón también es importante, restituyen cartílago. La idea es esa, ¿no? Ujú. Manuel Arias Chávez nos dice, doctor, en el seguro me dieron tiamina para 90 días. Me ayuda para prevenir la artrosis y la artritis. La tiamina, más que todo, no ayuda para eso. Ayuda a mejorar la conducción nerviosa y la vaina de mielina, porque nosotros, digamos, consumimos, conforme más años tenemos, más ácido fólico, más tiamina. Entonces necesitamos restitución, que puede ser muchas veces en productos alimenticios, no necesariamente medicamentos, ¿no? Verduras verdes, ¿no? Todo lo que tienen complejo B y folatos, ¿no? Norma Herrera de Rivero nos consulta si es bueno ponerse ozono en la rodilla. Ya, ozono se puede poner en la rodilla, mejora también, mejorando la circulación, todo ello, ¿no? Pero vuelvo a repetir, en pacientes que son sintomáticos, que están probando una serie de medicamentos y los son reactivos al tratamiento, sí hay otras posibilidades. Pero si es que no hay dolor, nada de ponerse ozono, no vale la pena. Vuelvo a repetir, no se pacientice. Nora Rebata Camacho nos escribe, doctor, tengo artrosis más de 30 años, osteoporosis. No he tenido fractura, pero sí calambre en las piernas. Ya.
La osteoporosis y la artrosis, ya hablamos de estos dos, en una de las transmisiones hablamos sobre la osteoporosis específicamente, que era desgaste del hueso, de la trama del hueso, y que produce fracturas, ¿no? Entonces, si hay osteoporosis y no ha habido fracturas, a Dios gracias, hay que tomar bastantes verduras verdes en calcio, ¿no? Y la pregunta era de, Nora Rebata sí, Camacho. que tiene Tiene, osteoporosis sí, y osteoartrosis. dice que tiene artrosis, Sí, más de 30 años, sí, y osteoporosis. sí. No he tenido fractura, pero sí calambre en las Ah, piernas. calambres. Los calambres son originados más que todo por mala circulación muchas veces, salvo que haga un ejercicio fuerte, que se canse la articulación y usted siga haciendo el ejercicio, produce un calambre. Pero los calambres en personas mayores sin ejercicio generalmente es por frío o por mala circulación o por falta de sodio y potasio, ¿no? Entonces, en este caso yo le recomendaría, primero para el sodio y potasio, jugo de zanahoria con naranja, sopitas, calditos con zanahoria y con papa amarilla, ese para reponer el potasio y el sodio. Si es por circulación, frotaciones, ¿no? Del área afectada, medias de lana, ¿no? Y si esto es seguido y es comprobado que es por problema de circulación, habría que tomar un Doppler arteriovenoso y si hay obstrucción, tomar eh, las estatinas, o sea, para colesterol, para los triglicéridos, bajar colesterol y triglicéridos para mejorar la luz de las arterias y mejorar la circulación, ¿no? Entonces, frotaciones, medias de lana, dependiendo de la causa del calambre. Ujú. Yolanda Mesa Rojas Ujú. nos dice, tengo un dolor en la pantorrilla derecha muy fuerte por las noches y no puede dormir. Ya. El dolor en las pantorrillas, Ujú. fuerte por las noches, Pantorrilla ¿no? derecha específicamente. Ya. Frotación. Frotación y tómese un Doppler, porque puede ser, cuando es por falta de potasio y sodio, los calambres son no en un solo sitio, sino en varios sitios. En un solo sitio generalmente es por problema de irrigación, ¿ah? Entonces habría que verificar bien con los análisis correspondientes su Doppler para ver si es arterio venoso y darle el tratamiento que corresponda. Ujú, perfecto. Y con esta pregunta cerramos Ujú. la charla. Berta Sánchez nos consulta si el naproxeno tiene efectos colaterales. Sí, todo medicamento antálgico antiinflamatorio, el efecto colateral principal es la gastritis. Entonces siempre se toman después de las comidas, ¿ya? La gastritis es lo importante. Y sobre todo, si tiene úlcera, no lo tome, porque va a producir sangrado. ¿Ok? Entonces, esto de los antálgicos es bien importante tomar. Muy bien, entonces les agradezco el tiempo. No olviden de poner me gusta, ¿no? Y nos vemos el próximo viernes a las 10:30 de la mañana. Bonito fin de semana.